El fitness también evoluciona. Conoce In-Out Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Muy bien, seguimos en la mira. En la década del 70, un agente del FBI, Robert Ressler, definió los criterios para determinar cuándo es un asesino serial. Desde allí para acá, con algunos cambios, se ha mantenido ese criterio y lo vemos todos los días en las series como Criminal Minds o CSI. Laura Quiñones es argentina, es experta en la lectura del perfil de asesinos seriales. La consultan jueces, fiscales, tiene columnas en los medios argentinos, es consultada como asesora desde el exterior y estamos en contacto con Buenos Aires con Laura. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenas noches, Gabriel, y a todo Uruguay. Laura, ¿cómo se define un asesino serial? ¿Se siguen manteniendo los criterios que surgieron con Ressler en la década del 70 o han variado? Claro, como todo evoluciona, incluso la misma técnica de perfilación criminal evolucionó. Hoy en día, digamos, se considera a partir de 2 asesinos en serie, pero este criterio que se utiliza hoy en día, digamos, no hay mucho consenso. ¿Por qué? Porque define una persona que mata más de dos personas en distinto escenario con un periodo de enfriamiento emocional, ¿sí? Pero eso no me habla a mí de un estilo de vida. El estilo de vida de un asesino en serie me habla a partir del tercer hecho, donde ya hay una firma, es decir, una huella psicológica, un patrón conductual a partir del hecho y que se ve en el acto criminal. Entonces, acá yo coincido con James Alan Fox, que es un criminólogo norteamericano, y algunos otros, digamos, perfiladores del FBI, con que Ressler tenía razón a la hora de definir cuando se refiere a 3 asesinos en serie y más. Y es más, hay una aclaración a la cual uno tiene que, digamos, uno no puede dejar de lado, que es matar por una necesidad psicológica y donde se obtiene una satisfacción emocional. Porque si no, yo puedo confundir a esto con una persona que mata, no sé, por encargo, ¿sí? Con un sicario, y un sicario mata por dinero, no mata porque realmente necesita matar o desea matar en un homicidio sexual, por ira o por una cuestión de exerción de poder. Está bien, Laura, pero el otro día, a partir de una información policial que surgió, ¿no? Hubo un muerto en la cárcel y había un preso que tenía 7 homicidios, ¿verdad? Yo conocí muchachos de 16 años cuando todavía el sicariato no se había instalado y tenía 3 muertes con 16 años. Si bien, digamos, puede no tener las características tradicionales de un asesino serial, ¿no hay también en estas personas un componente psicológico particular para matar a 7 personas? Claro, muchos dicen que bueno, que los psicópatas son los únicos asesinos en serie. Esto no es así. Existen psicópatas y otros criminales violentos, ¿sí? Pero no todos los psicópatas son asesinos en serie. Muchos de estos muchachos han crecido o han formado parte de lugares o vínculos, digamos, llamados pandillas, donde se valida este tipo de conducta. Entonces se van amoldando, se van adaptando, donde el homicidio es algo válido, el delito es una opción. Entonces, digamos, hay factores criminógenos que nosotros los llamamos de riesgo para este tipo de cuestiones que tienen que ver mucho más con factores, digamos, sociales o contextuales, ¿sí? Por ejemplo, a mí, no sé si sabías, pudiste haberlo visto en YouTube o en Telefe Noticias, que es un canal colega de ustedes, de acá de Argentina, donde con Mauro Zetay visitamos cárceles de máxima seguridad y donde me tocaba analizar a personas recluidas de la libertad precisamente por crímenes muy violentos. Y varios de ellos sí habían matado, por ejemplo, adentro de la cárcel, pero por una cuestión de riña, por una cuestión de poder. Ahí yo podría decir que tranquilamente, digamos, no saben resolver las cuestiones desde un punto de vista menos cruento y menos con ese tipo de soluciones. Entonces, matar por ira también puede
encajar en la tipología o la motivación de un asesino en serie. Se entiende. Laura, y cuando vos tenés que enfrentarte a un presunto asesino serial, ¿cómo te plantás? ¿Qué hay? ¿Hay un cuestionario para hacerle o es una charla abierta que mantenés con él? Claro, todas estas intervenciones que hacía con Mauro, por supuesto él hacía preguntas que están relacionadas a lo que es el ámbito periodístico, al interés general e interés periodístico. Pero vos pensás que eran entrevistas que al aire eran de 6 minutos o 10 o 15 a veces, pero eran realmente entrevistas de 2 horas y media, ¿sí? O sea, mínimo 2 horas estabas y en todo esto habían preguntas que yo deseaba hacer, pero desde el punto de vista técnico y que el periodista, porque era su entrevistado, bajaba, digamos, a un modo más amigable, ¿sí? Claro, pero tu trabajo. Pero sí... Tu trabajo, Sí, tu trabajo perdón, cuando... pero no, tu por trabajo supuesto lo que yo quería pesquisar estaba basado en papers o artículos o estudios hechos en la Universidad de Cambridge que tenían que ver con las conductas precursoras, es decir, conductas antisociales tempranas si éstas se encontraban presentes, incluso factores sociales, es decir, familiares o del entorno o de amistades que estaban presentes en estos sujetos para poder llegar a derivar en lo que derivaron, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿se puede en una consulta psicológica o de lectura de perfil, antes de que cometan los asesinatos, poder detectar que potencialmente puede ser un asesino? Mira, hay criterios, hay gente que dice que bueno, el mejor predictor de violencia futura es la conducta violencia anterior. Esto no siempre es así. Lo que sí, hoy por hoy, digamos, yo no estoy de acuerdo con las personas que dicen va a matar porque tal cosa, no. Acá la cuestión es que se habla en criminología hoy en día, al menos desde los estudios más avanzados y todo lo que tiene que ver desde el punto de vista científico, está relacionado a valorar los factores de riesgo criminógeno, es decir, qué factores personales que están relacionados desde lo psicológico y qué factores sociales, es decir, de la crianza, ¿sí?, inciden, además de los factores contextuales o situacionales, inciden en que una persona pueda llegar a cometer este tipo de hechos, ya sea ataques sexuales, ya sea violencia, no sé, en internet, amenazas, agresiones, ¿se entiende esto? Incluso el homicidio. Entonces, uno lo que hace es valorar qué factores de riesgo criminógeno aparecen en la historia del sujeto. Y esto también se, digamos, se puntúa o se analiza junto a estos otros factores de riesgo contextuales, porque vos fíjate que muchos sujetos que son jóvenes, es decir, de grupo de riesgo para la criminología entre los 10 y 16 años, están en lugares o están en entornos donde el factor de riesgo criminógeno aparece. Por ejemplo, esto que te acabo de decir del contexto o las compañías que validan el delito, ¿sí? Entonces lo que se hace es evitar que esto ocurra y se dan factores de protección. ¿Qué son los factores de protección? Aquellos factores que hacen para que uno cambie la dinámica de estos factores estáticos, ¿sí?, de su historia de vida. ¿Te ha tocado? Se les inculcan cuestiones prosociales, ¿sí? ¿Te ha tocado trabajar alguna vez con algún asesino serial menor de edad? No. Yo lo que hago en realidad en las fiscalías y juzgados en lo criminal es, a partir de la información que obra en un expediente, confeccionar el perfil criminal de autor desconocido. Lo que a mí me dio esto de visitar tantas personas en las cárceles, que son entre 25 y 35 personas, muchas no salieron al aire, lo que me dio a mí es poder conocerlos cara a cara. Yo anteriormente había sí estado, hará unos 10, 11 años o 12, entrevistando sujetos que habían sido detenidos por delitos sexuales, pero por un estudio mío, para saberlos, o sea, conocerlos en persona, más allá de lo que yo analice de otros ataques sexuales, ¿no?, a menores, a mujeres. Y bueno, también en el año 2010 entrevisté un par de veces para un estudio que estamos haciendo con Thomas Nir del FBI, ¿sí?, que en ese entonces estaba en el FBI,
entrevisté al apóstol Jorge Pedraza, que fue el ideólogo del motín de Sierra Chica. Para terminar, Laura, ¿son recuperables un asesino serial después que se define como tal? ¿Es recuperable? Eso es hacer futurología. Yo, digamos, desde el punto de vista de la criminología uno tiene que decir que sí, pero algunos realmente, los que matan por una cuestión que tiene que, no sé, los que salen a matar niños luego de violarlos, digo, no son recuperables. Es decir, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso de los delincuentes sexuales, ¿qué es lo que ocurre? Vos cuando vas a una cárcel, el delincuente sexual, ¿sabés cuál es? ¿Por qué? Porque se comporta bien, porque no tiene un factor, digamos, un estímulo, es decir, una mujer que va por la calle y que para él, entre comillas, está disponible para ese acto. Es decir, está alejado de ese estímulo. ¿Se entiende? Sí. Es decir, no tiene nada que ver ni con una minifalda, porque siempre digo, ¿no? ¿Qué fue primero, el violador o la minifalda? Entonces, estos sujetos, lo que se hace es intentar recuperarlos, pero y ver estos factores de protección, evitar que estén, por ejemplo, los pederastas cerca de lugares donde están los niños, ¿no? Y que no tengan contacto con menores. Debe ser terrible también cuando desde el punto de vista de la ciencia se puede definir a una persona como no recuperable, como que va a seguir reiterando el delito. Es un problema para los códigos penales, que como el de Uruguay, por ejemplo, no tiene cadena perpetua, ¿verdad? Es un tema difícil de resolver para las sociedades, ¿no? Exactamente. Igual hay teorías desde lo criminológico que estudian mucho lo que tiene que ver con la dimisión del delito. Hice algunas entrevistas, no sé, a Luis Vitete Sellanes, a Daniel Rojo, que fue un ladrón de bancos muy prolífico en España, y a George Christie, que fue el presidente de los Hells Angels, ¿sí? de esta, digamos, tribu de motoqueros que, en cierto modo, en aquel entonces se le habían sindicado a él algunos hechos delictivos, ¿sí? Yo me entrevisté con ellos para saber cuál era el motivo de dimisión del delito, o sea, por qué se habían desapegado del delito, y porque quería ver si realmente estas teorías criminológicas que dicen que el varón deja de delinquir por una cuestión de edad, ¿sí? O porque se enamora. Eso es lo que dice la teoría. Yo quería saber si esto era cierto. Laura, te quedo muy agradecido por el contacto, ha sido muy amable y bueno, en otra oportunidad hablaremos un poco más largo, ¿sí? La agradecida soy yo y buenas noches. Bueno, muy bien, ahí tenemos. En estos días que ha aparecido en la prensa temas de posibles asesinos seriales, tenemos una visión técnica sobre el asunto. Les agradezco que hayan estado ahí, los esperamos la semana próxima, que pasen bien. Presentó Inco, FNC, Cutsa. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, 30 años contigo, 30 años con todo. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable.